Hola, ¿qué más? Miren, les voy a mostrar esto. Miren. Esta es una foto que tomé el otro día mientras caminábamos por ahí. La subí a nuestro Instagram por si quieren seguirnos por allá también. Me llamó la atención no solo por ese mensaje que dice la gente solo piensa en sí misma. ¿Estás de acuerdo con ese mensaje? Escríbeme abajo en los comentarios si estás de acuerdo. Bueno, me llamó la atención no solo por ese mensaje, sino también por esa última parte que dice sí misma. Entonces dije, bueno, vamos a ver si mis estudiantes saben usar esto de sí misma, sí mismo, uno mismo y bueno, aquí estamos. Sí mismo también puede ser sí misma, sí mismos o sí mismas. Depende del número y del género del sustantivo. En esta foto, por ejemplo, dice la gente solo piensa en sí misma porque estamos hablando de la gente. ¿Y eso qué es? Es un sustantivo singular femenino. También podría decir mi novio solo piensa en sí mismo. Y en este caso estoy hablando de mi novio, un sustantivo masculino singular. Por eso aquí es sí mismo. Cuando usamos sí mismo y sus variaciones, ese sí es un pronombre personal. ¿What? Sí es un pronombre personal, así como yo, tú, nosotros, también es un pronombre personal. Ten en cuenta que lo usamos para hablar de él o de ella. ¿Por qué usamos sí mismo? Por varias cosas. Una de ellas es evitar repeticiones y confusiones. Mira, él está muy seguro de él. Suena repetitivo y además es confuso. Él está seguro de él. ¿Está seguro de quién? ¿De otro chico? No. Carlos está seguro de Carlos. Ah, entonces sería mejor decir Carlos está seguro de sí mismo. Mucho mejor. No es repetitivo y no es confuso. Mira otro ejemplo. Ana no tiene tiempo para ella. Otra vez puede ser confuso. Si quieres decir Ana no tiene tiempo para Ana, sería mejor decir Ana no tiene tiempo para sí misma. Otro ejemplo. Él no duda de él. No. Mejor, él no duda de sí mismo. Mucho mejor. Pregunta. ¿Podemos decir él mismo o ella misma en lugar de sí mismo? La respuesta que encontré es sí. Sí puedes usar él mismo o ella misma en lugar de sí mismo. Es más común cuando hablamos, cuando conversamos, pero cuando escribimos es más recomendado usar sí mismo o sí misma. Suena mejor, queda más bonito. A mucha gente le suena feo, pero si me preguntas, ¿se puede? Sí, se puede. Entonces puedes decir, Carlos está seguro de él mismo. Ana no tiene tiempo para ella misma. Se puede. Bueno, ¿y para qué otra cosita se usa sí mismo? Para hacer énfasis. ¿Cómo así? Mira, puedo decir, el profesor se corrigió. O sea, el profesor dijo algo incorrecto y él se corrigió. Ya sabemos que el profe hizo la acción para él, pero también podemos decir, el profesor se corrigió a sí mismo. Patricia se educó. Patricia se educó a sí misma. Juliana se maquilló. Juliana se maquilló a sí misma. Bueno, eso es como para hacer énfasis, ¿verdad? Porque cuando la acción ya es reflexiva, pues ya sabemos quién la está haciendo. Pero mira este ejemplo. Aquí es necesario el sí mismo para aclarar una información. Puedes decir, Mariana se lastimó. Yo interpreto que fue un accidente. Por ejemplo, Mariana estaba corriendo, cayó al suelo y se lastimó, ¿verdad? Pero si yo digo, Mariana se lastimó a sí misma,
Ya estoy diciendo que Mariana se lastimó a propósito, que lo hizo con intención. Bueno, ¿y cuál es la condición para usar sí mismo y sus variaciones? La condición, el requisito importante, es que tienes que usar una preposición. Mira, Patricia solo habla de sí misma. Si dices Patricia solo habla sí misma, ya no sirve, no queda bien. Debe ser Patricia solo habla de sí misma. Cristian se ama a sí mismo. No, Cristian se ama a sí mismo. No. Eso ya no sirve. Cristian se ama a sí mismo. Bueno, ¿y qué preposición tenemos que usar? Depende. Sí, ya sé. Lo que pasa es que la preposición puede cambiar el significado de la oración. Entonces te recomiendo conocer las preposiciones que usan algunos verbos. Por ejemplo, pensar en algo o pensar en alguien. Hablar de algo, hablar de alguien. Amar a, buscar a. Hay ciertas preposiciones que van con ciertos verbos. Es mejor conocerlos. La otra condición es que para usar sí mismo y sus variaciones, tenemos que usarlo con sentido reflexivo. A veces queremos hablar de alguien en general. Puede ser cualquier persona o puedo ser yo, no importa. En otras palabras, queremos hablar de forma impersonal. En este caso, también puedes usar sí mismo, pero lo recomendable es usar uno mismo. Uno mismo. Por ejemplo, es importante tener confianza en uno mismo. Aquí estoy hablando de cualquier persona, tú, yo, cualquiera. Es difícil organizar una fiesta uno mismo. Ese tipo de actividad hay que hacerla uno mismo. En el caso de uno mismo, no necesitas preposición. Bueno, recuerda que eso de sí mismo y sus variaciones lo usamos para hablar de él o de ella. Si quieres hablar de otra persona, necesitas usar otra cosa. También existe nosotros mismos, tú mismo, yo mismo, ti mismo, mí mismo, en fin. Bueno, si quieres lo puedo explicar en otro video, pero si ya entiendes este tema, va a ser más fácil, más sencillo entender el resto. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao!